Hola amigos, en el día de hoy vamos a ver malas prácticas en los contrainterrogatorios. Presentaremos un listado de malas prácticas y recomendaciones para no incurrir en tales yerros. Primero, se cede a la tentación de contrainterrogar sin ser necesario. Recomendación, por supuesto, no se debe contrainterrogar si no hay necesidad de hacerlo. Si el testigo no perjudica la propia teoría del caso del litigante, entonces sencillamente no se contrainterroga. Incluso si puede mostrar que el testimonio contiene alguna discrepancia de importancia secundaria o accesoria. A efectos de la decisión para contrainterrogar o no al testigo, se debe responder las siguientes preguntas. 1. ¿Hace daño o perjudica el testigo la teoría del caso? 2. ¿Es un testigo importante? 3. ¿Su testimonio es creíble? 4. ¿Dio el testigo menos de lo que se esperaba de él en el interrogatorio directo? 5. ¿Cuáles son las expectativas reales de un contrainterrogatorio? Recomendación puntual. No contrainterrogue si el testigo no afecta su teoría del caso. 2. O segundo error. Se hacen preguntas abiertas. Recomendación puntual. En lo posible, siempre hacer preguntas sugestivas de un solo punto. Tercer error. Se contrainterroga sin saber ni prever la posible respuesta del testigo y se ejerce un contrainterrogatorio a ciegas. Recomendación. No se debe hacer una pregunta en el contra si el litigante no sabe cuál es la respuesta veraz o al menos que pueda prever la posible respuesta por pura lógica formal. No se deben hacer preguntas a ciegas en el contra. El contrainterrogatorio no es momento para descubrir hechos nuevos. Una recomendación muy puntual. Haga un contrainterrogatorio seguro donde pueda prever la respuesta. Cuarto error. En el contra se hacen valoraciones discutibles. Recomendación. Las preguntas se deben limitar a juicios o enunciados fácticos, es decir, con respecto a lo que se hizo o no se hizo, ocurrió o no ocurrió, se percibió o no se percibió, etcétera, etcétera. El litigante se debe reservar las explicaciones o valoraciones sobre la respuesta del testigo para el alegato final. Y una recomendación muy puntual aquí. Deje las valoraciones y los análisis fácticos para el alegato final. Quinto error. Se contrainterroga sin un objetivo claro y preciso. Es decir, se lanza al contrainterrogatorio para ver qué se pesca. Recomendación. No contrainterrogue si no tiene un objetivo preciso y claro. Fíjese objetivos claros, precisos, plausibles y alcanzables en el contrainterrogatorio. Si tiene duda que puede alcanzarlos, entonces sencillamente no haga el contrainterrogatorio. Sexto error frecuente. Se hacen preguntas largas, extensas, compuestas, confusas, ambiguas, con introducción, con exordio, con análisis de contexto, etcétera, etcétera. Recomendación. Un solo hecho por pregunta. Ir al grano. Cada pregunta debe ser muy sencilla. Es cierto que en ocasiones se deben usar breves encabezados solo si son necesarios para efectos de ubicación del testigo, del declarante. Ejemplo,
quiero que hablemos sobre el momento en que usted dice que llegó a tal sitio. Y se hace la pregunta. 7. O séptimo error. En el contra, se le pide al testigo explicaciones y aclaraciones. Ejemplos de mala práctica. Pero entonces lo que pasó fue esto y esto. Explique entonces lo que realmente pasó. ¿Por qué dice usted tal cosa? Entonces sucedió esto. Esas son malas preguntas. Recomendación. En el contrainterrogatorio, jamás pida explicaciones. Jamás pida aclaraciones al testigo. Si las afirmaciones o negaciones son cortas y precisas, el testigo no tendrá oportunidad de explicarse. Octavo error. Argumentar con el testigo y buscar conclusiones. Recomendación. Solo se deben formular afirmaciones o negaciones que buscan hechos que se pueden confirmar. Noveno error. Tratar de destruir al testigo como se hace en las películas y pretender que se acepte que está mintiendo. Es el denominado síndrome de Perry Mason. Recomendación. Si usted no cuenta con evidencia extrínseca para demostrar que el dato ha sido alterado, entonces la derrota final es estrepitosa. Recomendación muy puntual. Si tiene evidencia extrínseca para demostrar la contradicción del testigo, entonces contrainterrogue. Décimo error muy frecuente. Hacer la última pregunta, la pregunta de más o la pregunta que sobra. Recomendación. Se debe resistir a la tentación de formular la última pregunta en el contra, aquella que argumenta o expone la tesis central que se sostiene frente al testigo adverso. Esto se debe dejar como un punto en las alegaciones de conclusión. Entonces, no haga la pregunta de más o la pregunta que sobra. Error número 11. Se improvisa el contrainterrogatorio. Recomendación. Prepárese a conciencia si se decide a contrainterrogar. Y error número 12. Se antagoniza y se pelea con el testigo. Recomendación. El litigante no debe antagonizar, no debe discutir, no debe polemizar o pelear con el testigo. Nunca se debe caer en ese error. El abogado debe tener siempre un comportamiento y conducta respetuosa y decorosa en la sala de audiencias. Hasta aquí los errores más frecuentes en los contrainterrogatorios que se observan en la práctica judicial y las recomendaciones para no incurrir en los mismos. Hasta una próxima oportunidad. Espero sus comentarios. Nos vemos.